¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya son 5:30 de la tarde. Estamos empezando y transmitiendo. Ahora sí nos quedó, no sé, me siento muy raro viendo la cámara hasta allá. Casi siempre tenemos nuestro equipo aquí. Ahora sí que no sé a dónde voltearse. Allá, Flor Manager, ponga orden, por favor. No es Yo posible. también, así como que muy raro. Así como que digo, ¿a dónde volteo? ¿A dónde? Pero bueno, Tania, buenas tardes. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Ya estamos transmitiendo en vivo y a todo color, los mismos que visten y calzan aquí sus cínicos favoritos desde el municipio de Boca del Río, Veracruz. ¿Te das cuenta? Ya lo sé decir. Oye, hasta sí, de no, corridito, ya. corridito, vaya. Todas o sea, las planas que le he puesto, licenciado, los pellizcos, todo funciona, o sea. Sí, no, Sí, siempre lo hemos dicho. Claro. El sadomasoquismo pega, o sea, Claro. pega. Y si no, recuerden nada más la chancla de su madre, a ver quién no tiene ese trauma. Y la ¿O letra no? entra con sangre. Ah, no, por sí, supuesto. claro, en fin. Claro, que ahora con la generación de cristal, no le pegues al niño porque lo No le traumas, grites a los no le alumnos, grites. pobrecitos. Ay, sí, mis vidas. Ya uno ya no puede torturar a alumnos a gusto. No se dice torturar, se dice bueno. exigir. Bueno, claro. Es cuestión de sí. interpretación, lo sabes muy bien. Por supuesto, así es. Yo nada más recuerdo ¿qué día fue? El lunes. Un lunes que vi un personaje que tengo a mi lado, riendo casi a carcajadas por todos sus alumnos con cara de, hola Dios, soy yo de nuevo". Eso fue maldad pura, eso fue maldad pura. No fue maldad pura, no. Yo simple y sencillamente apliqué el derecho. Y tú bien sabes que el derecho es interpretativo, Claro, entonces, claro. pues, ¿qué le vamos a hacer al respecto? Claro. Y un poquito de lectura de comprensión no vendría mal, chavos. Claro, además tú revisaste ese examen. Sí, entonces, el examen estaba sencillo si tienes una lectura de comprensión. Si no, ni cómo ayudarte, compadre. Pero bueno, la plática no era del examen. No, O sea, por favor, no te desvíes del tema. es que ya viene Halloween y quería hablar de cosas terroríficas. Ok, sí, claro, en eso tenía que parar En todo. eso tenía que parar todo. En fin, bueno, 5:30 de la tarde, como saben, miércoles de cínicos. Y al 2x1, o sea, aquí sí, dos cínicos Sí. por el mismo programa. ¿Qué Así tal? es. Entonces, ¿ya ves cómo sí regresó el 2x1? ¿Ya ves? Estamos en un día nubladón. Estuvo medio feo. Estuvo raro el día. Estuvo raro el día, trabajoso. A su máquina hoy también anduve, pero sí, del tingo al tango. Sí. Y pero bueno, ya estamos aquí. Como cada miércoles, transmitiendo, rico, un buen tema, un tema que todavía medio segundo antes de entrar aquí al programa, estábamos debatiendo y estábamos tratando de perfilarlo. Y bueno, promete un muy buen programa. Así es, y prometo un programa de esos que nos aventamos largos y después de que volteamos a ver el reloj y decimos, híjole, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo cortamos? Está muy interesante, pero bueno, les va a gustar hoy, chamacos, la verdad. Ya tenemos algunas personas que están ingresando, Yamili, José Ángel Gamboa, Saludos a todos. Esther Méndez Quiroz, saludos, buena tarde a todos. Por acá tenemos a la licenciada Saraí, saludos, Don Exar, muy buenas tardes. José Ángel, Valeria Millán, Víctor Zárate, en fin, Salvador Chava, mi hermano, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, en verdad. Además de ser nuestro club de fans muy preciso, ¿no? Sí, claro, o sea, por supuesto, que muy puntuales. Muy sobre todo. puntuales. Que bueno, nos da gusto que nos acompañen en este miércoles. Y va a ser un miércoles único, créanme. Primero, ¿qué creen? La cínica trajo cerveza. O sea, el miércoles quiere que yo pistee a mitad de semana. Me hizo que hace rato me tomara mi café en friega. Dale gracias a Dios de que no empezamos el lunes, porque si no nos hubiera caído la maldición gitana, no manches. ¿Cuál maldición gitana? Chupas hoy y chupas toda la semana. Ay, bueno. En fin, el caso es que en miércoles, no es posible. Eso sí, de veras. Es que la plática lo amerita. No, pero ¿cómo miércoles? O sea, el otro día tú eras el que me decías, no me limites. Pero bueno. En fin. Vamos a los anuncios. Saludos, ya nos fuimos. Ahí están, siguen entrando. Decía Katy, Rosa Gloria Ojeda. Gracias a todos. Oliver, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Saludos.
Vámonos entonces a los anuncios clasificados. Tenemos anuncios traigo, clasificados. sí, hoy traigo mención honorífica para mi amiguísima Karime Esquivel de Bichitos Love. Que, de perdón, verdad. por cierto, el viernes vamos a tener un pequeño sí, en vivo. intro en vivo con Así ellos, es. ¿no? Nos mandaron a llamar de modelos. ¿Qué tal? Así Ya vamos a es. ser modelos. Ya somos modelos exclusivos de Bichitos Love. Y por ahí también a mi amiga Tati Zamudio, ¿Me van a pagar? que es de Makeup. Nos van a pagar con un café y puede que con ok. algo más. Bien. Una- ay, no sé, No es cierto, no es cierto. Lo hacemos con mucho gusto. Pero hoy sí quiero hacer su mención honorífica porque de verdad ella sabe todos mis gustos que son raros. No nada más por Halloween me pongo calaveras, yo me las pongo todo el tiempo en el año. Puedo traer calaveras hasta en Navidad. Sí soy como Jack la calabaza, sí, así es. Y hoy traigo un collar precioso, padrísimo, que no sé si se llegue a apreciar, pero luego en el backstage se los vamos a mostrar. Es de puras calaveras. Está hermoso. fenomenal. Digo, desafortunadamente ahora sí nuestro Floma ya no puede mover la cámara hasta acá, así porque es. si no, tanto trabajo que le costó Sí, ponerla y todavía. Pero a ver si se alcanza a ver. Ahí mira, ahí Sí, ahí se el cabello, alcanza a ahí ver, se ahí alcanza a ver muy bien. No, está Está hermoso, está divino, miren que cuando lo vi dije, wow, mis respetos. De por sí siempre hace cosas muy padres. Sí, ella vende cosas padrísimas, de verdad. Todas las que nos venden este Sí, tipo de bisuterías, todas. mis respetos, las tres. Mayo, Yajaira y Bichitos son, de verdad, somos sus fans, de verdad. Sí. Y de hecho, Bichitos va a volver a estar en El Dorado este fin de semana. Y ahí vamos a estar el viernes con Bichitos un ratito. Después del programa nos vamos en friega para allá. Así es. Bueno, primero me termino la cerveza y luego nos vamos para allá. Así es. Y ya llegamos y hacemos un pequeño live, dijimos. Así es, Vamos a hacer un así es. pequeño en vivo cuando estemos. Y vamos a estar ahí con ellos un rato, tomándonos unas fotos y modelando los productos que tiene Bichitos, porque mis respetos. Muchas cosas muy padres. Así es, así es. De verdad se los recomiendo. Pero bueno, ya te aventaste tu comercialote, Ya, qué bueno, ya, qué bueno. ya. Entonces ya podemos entrar en materia. Ya podemos entrar en Bien, materia me da porque gusto. hoy hay que acortar porque el tema es bastante extenso. Claro, el tema de hoy. Ahora sí se me fue. Sí, Ahora sí se me fue el avión. Perdón. Hay algo que se llama perdón. secuela, que ya le está pegando al licenciado. Mil disculpas, en verdad, ahora sí me quedé de Para clona. que vean que estamos transmitiendo en vivo y estos son como los bloopers. Mil disculpas, en verdad, ahora sí se me fue el avión feo. Clonación y bioética, o lo que en nuestra rama del derecho sería bioderecho. Bioderecho. Porque bioética jurídica es una pequeña rama y lo correcto es llamarlo bioderecho. Y bueno, para un tema tan controversial, porque nos hemos topado con algunas diferencias entre su aplicación, su definición e incluso, ¿por qué no decirlo?, su permisibilidad en nuestro país, ¿sí? Y la carencia de algunas legislaciones o incluso el exceso internacionalmente de otras legislaciones, algunos tratados internacionales que hacen muy comprometedor este tema, ¿no? Muy bastante controversial. controversial, esa es la palabra, gracias. Y sobre todo que, bueno, para un tema tan específico, pues necesitábamos a alguien que realmente nos dijera qué es esto de la clonación, porque incluso todavía ahorita en backstage, lo he de confesar, yo me atreví a decirle, bueno, espérame, pues al final la clonación es una manipulación genética e incluso entonces la inseminación artificial, pues es una clonación, es una especie de clonación. Ya me regañó, ya me dijo que no, ya me cacheteó y ya me puso en mi lugar. Tú dedícate a seguir aplicando tus leyes, que yo me dedico a esto de la clonación. Así es. Pero bueno, Tania, preséntanos al invitado, por favor. Hoy tenemos al químico y maestro Arturo Polo Chablet López con nosotros. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa. Adelante, químico. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy contento de que me estén invitando aquí. Y pues bueno, como les había dicho, no soy así el gran experto en la materia, pero bueno, tenemos ahí las bases y sobre todo, más que nada, la experiencia de haber trabajado con gente muy capacitada en esto
y de primera mano el haberlo estudiado. De hecho, mi tema de tesis era sobre la aneuploideas del cáncer cervicouterino, que tiene que ver precisamente sobre técnicas de genéticas, ¿no? Y sobre todo esto. Entonces, bueno, esperemos que pueda aportarles algo y pues espero que también aquí ahora sí, el auditorio también esté contento con todo esto. Si se dan cuenta, siempre tengo un problema con estos términos, como lo que usa Tania cuando empieza con la... ¿Qué? ¿Cómo me dices que se llama? Con los neurotransmisores. Exacto, y la otra palabra, catecolamina. esa cosa. Y de hoy, pues más a mi problema, pues el químico me sigue hablando así, entonces me quedé ahorita ya con cara de what. Pero para tranquilizar un poco al químico, porque lo veo bastante nervioso, Poquito. vamos pasando la sangre de hoy, por favor, o sea, porque si no se me vayan aquí a secar, se me vayan a poner mal y luego, por favor, para que permítanme. Arrancamos, licenciada. Sí, no, ya iba a arrancar, ya se me estaba olvidando, licenciada, por favor. Gracias. No damos marcas porque todavía no me Señor pagan. químico, Gracias. por favor, están sus vasos. Digo, perdón que no les sirva, pero pues ahora sí un poquito me lejos. atravieso, Sí. me atravieso. Pero bueno, mientras nos servimos y disfrutamos. Y creo que empezamos con la pregunta obligada. Okay. ¿Qué es la clonación? ¿Cómo podemos definir a esta situación de la clonación o a esta ciencia de la clonación? Bueno, mira, antes que llegar a la definición como tal, porque pues sí hay que definirla, que tenemos que entender primero que nada que la clonación es un proceso natural, ¿sí? Es algo que pasa biológicamente natural en todos los seres vivos, plantas y animales, ¿sí? De hecho, la clonación, como tal, en su término etimológico, clonos, del griego clonos, que significa precisamente brote, retoño, es algo así, ¿no? Perdón, porque aquí tengo mis apuntes, perdón. Y bueno, como no soy el único que trae apuntes, para dar una buena terminología hay que adelante. Y bueno, la clonación se define como un conjunto de células o población de individuos organizados de una sola célula o individuo que son genéticamente iguales, ¿sí? Aquí hay que expresarlo, la clonación natural es la reproducción de las células o del ciclo celular de los animales, ¿sí? Que parten de dos células, que en este caso haploides, es decir, que tienen la mitad de cromosomas. Si recordamos un poquito las clases de ciencia natural, no sé cómo se llaman ahora. ¿Cómo de qué año? De secundaria. Perfecto, sí, pasé. De secundaria y bachillerato. Pero bueno, ¿no? En bachillerato se ve un poquito más esto. Bueno, para los que somos de ciencia de la salud es algo así más obligatorio, llevar bioquímica, biologías, ¿no? Que son las más fuertes. Entonces, de ahí nos enseñan que el papá y la mamá, ahora sí, perdónenme el tipo de expresión tan sencillo, pero bueno, tenemos dos tipos de células los seres humanos. Unas células haploides, que son de 23 cromosomas, y las células estomáticas o diploides, que tienen 46 cromosomas, ¿sí? Aquí es donde viene una cosa. ¿Cuáles son las células haploides? Las células germinales. En la mujer es el óvulo, en el hombre es el espermatozoide, ¿no? Las cuales tienen en la mitad, 23 y 23. Obviamente, al fecundarse el óvulo con el espermatozoide, ya tenemos completo los 46 cromosomas y comienza la reproducción celular, que comienza la descendencia clonal de las células originales, ¿sí? No sé si ahí me fui, bueno, pero otra vez... A ver, primero, sírvanle Okay. al químico, Gracias, por favor, gracias. porque todavía ni Porque siquiera he podido decirle perdón, salud, empecé. porque mientras voy pensando la pregunta, porque, a ver, estás hablando de cromosomas, y ese es un tema que a mí en lo particular siempre me ha llamado mucho. Ahora sí, salud a todos, salud, gracias por el placer, salud a todos. Salud. En verdad que buena tu elección. Sí, fue buena. Buena tu Muy elección. buena. El miércoles, a eso es a lo que me refiero, no de la cerveza. También, no fue de él. A ver, cuando hablamos de cromosomas, al final creo que, o por lo que yo siempre he entendido, es así como que el sello característico de cada persona, de cada individuo o incluso de cada ser. No es que sea un sello. En sí vamos a ir recapitulando un poquito porque sí es algo, mira. El ADN es la base molecular de la herencia. O sea, Okay. acuérdate que son, ahora sí el ADN, de hecho vamos a hablar un poquito de él. El ADN es una hebra de hilo, imaginemos que es una hebra de hilo en la cual tiene codificada todo un ser humano. De hecho, eso se le llama genoma humano. A la secuenciación completa de todo el ser humano se le llama genoma humano. Y es bueno.
¿Qué es esto? Bueno, una vez que el ADN, que si lo concebimos como un hilo, un hilo pues, para coser, luego se empaqueta, se tiene que, pues es muy largo, ¿no? Y hay muchísima información. Incluso hay por ahí gente que dice que si se desarrollara todo el ADN de nuestro cuerpo daría la vuelta al mundo y cosas así, ¿no? Que es muy largo el ADN. Entonces se tiene que comprimir o compactar, ¿no? Y se va compactando en unas estructuras moleculares, las cuales se les llaman cromosomas, ¿sí? Entonces los cromosomas en sí están dentro del núcleo, el núcleo de la célula, en el núcleo de la célula ahí está el ADN desempaquetado, está todo desenvuelto pero al mismo tiempo contenido, y cuando se va a multiplicar la célula se comienza a compactar y se comienza a modificar y forman los cromosomas, Okay. ¿sí? Luego obviamente todos tenemos el cromosoma, ¿no? Entonces bueno, entonces una vez teniendo los cromosomas, que es una forma de compactar el ADN, tenemos ahí, por eso son los 46 cromosomas, que aquí es donde viene la imaginación, tenemos que imaginarlos como si fuera una enciclopedia, ¿sí? Una enciclopedia. A mí me gusta también mencionarlo como si fueran los genes, o si han escuchado hablar de los genes, son como si fueran compact discs, ¿no? O sea, ese compact disc toca esto. Entonces, así, si nosotros te acuerdas, no sé si te acuerdas, ándale, no sé si te acuerdas que venían unas torres de compact discs en la época de los 90 que ponían los compacts y tenían un montón de torres. Bueno, haz de cuenta que los cromosomas son esas torres de compact disc que dicen cómo va a ser Tania, cómo va a ser Roberto, y bueno, aquí viene lo curioso. El humano comparte, ahora sí, el 98% del ADN es igual en todos los seres humanos, y lo que nos hace diferente es el 2%. Entonces, por eso es donde que todos descendemos de un ancestro común, es cierto, todos somos de la raza Homo sapiens, bueno, ahora sí del género Homo sapiens, todo este rollo, y bueno, pues entonces es ahí donde viene lo interesante de esto, ¿no? Entonces, si nosotros conseguimos entonces el ADN que se compacta en cromosomas, y entendemos que estos cromosomas tienen compact disc, que serían, los compact disc serían como, por ejemplo, el gen que codifica la insulina está ubicado en un cromosoma, es decir, en un volumen de esta enciclopedia, ¿no? De igual manera los grupos sanguíneos se codifican en diferentes tipos de cromosomas, el gen del sexo por sí también se codifica ahora sí, en el X y en el Y, y bueno, a final de cuentas, toda la serie de capítulos o de discos que tenemos nosotros, eso es lo que son ahora sí ordenados los cromosomas, ¿no? Ahí es donde vienen los chistosos. Entonces, para entender la clonación, ahí es donde viene la cuestión. ¿Qué es lo que se hace, no? Entonces, me gustaría mencionarte un poquito nada más. Adelante. De las cuestiones, hechos históricos. Mira, fíjate. Por ahí, perdón mi acordeón, por el 1938, un científico, Hans Sperman, él estaba trabajando con salamandras y la forma de hacerlas mejorar, y él descubrió la primera transferencia nuclear en las células, ¿sí? Pero no sabía con qué estaba trabajando aún. Él trabajaba con una bolita que es el núcleo, y lo extraía el núcleo de las salamandras y lo implantaba en otras, y así iba él teniendo ese tipo de experimentaciones. Era a ciegas, iba descubriendo poquito a poquito todo esto. Luego llegan más adelante por ahí, ahora sí, ya en el 53, Francis Crick y James Watson, los famosos Jackson y Crick, ¿no? Que hacen el modelo, es un físico uno y el otro es biólogo, y hacen el modelo de la estructura atómica del ADN. Y ahí es donde viene la famosa, ¿cómo se llama? Escalera de ADN o curva, o como lo ven en los dibujos, ¿no? O sea, es esa. Entonces ahí es donde comienza la carrera de descubrir, bueno, y ahora sí, más adelante por ahí, en el 73, un científico, Coy Bolden, fueron los que los que primero clonaron un segmento de ADN a partir de una bacteria huésped. Ahorita voy a ir explicando todo este rollo. Por ejemplo, mira, la insulina, ¿cómo es esto? La primera técnica de clonación que se empezó a entender fue este tipo de clonación que se le llamaba de ADN, que es la primera. Ahorita vamos a ver los tipos de clonación. En esta clonación, la insulina, haz de cuenta que se descubrió cuál era la secuenciación de ADN del gen de la insulina. Sabían cuál era la secuencia de guanina, citosina, adenina, tiamina, y descubrieron cuál era. Entonces lo que hicieron fue sacarlo, secuenciarlo de manera, ahora sí sacarlo, aislarlo, ese segmento de ADN, e implantarlo porque los plásmidos, que ese fue un plásmido lo que utilizaron, que es una especie de hongo, bacteria, por ahí así, y el ADN de las bacterias es circular. Entonces le quitaron un segmento y le pusieron este gen nuevo,
Esa fue ¿Y qué fue lo que hizo esta bacteria o este microorganismo? Empezó a producir la insulina. Entonces ahí es donde se empieza a demostrar que comienzan a descubrir para qué sirve el ADN o qué se puede hacer con el ADN. Entonces el desarrollo de la clonación fue como ir a tientas, fueron ir descubriendo, ahora podemos secuenciar el ADN, bueno, ok, y ahora qué parece si hacemos toda la secuencia del ser humano, y es donde precisamente ahí comienza todo este rollo, que ya para el 98, en el 2003 fue el Instituto Nacional de Investigación, logró concluir la secuenciación de todos los seres humanos, el genoma humano, se descubrió por ahí en el 98, y a raíz de esto comienza una nueva era, ¿no? Entonces, ahora sí se dieron cuenta, tenemos la capacidad tecnológica para poder hacer lo que la ciencia ficción desde hace mucho tiempo atrás nos venía diciendo, ¿no? Entonces, para ahí se desarrollan 3 tipos de clonación. Ahora, quiero aclarar, acuérdense que habíamos dicho que la clonación era natural, pero la clonación artificial es un conjunto de técnicas médicas de biotecnología, las cuales se encargan precisamente de tener un objetivo así. Y ahí de ahí se determina la clasificación de la clonación. Hay 3 tipos básicos de clonación. La clonación génica, ¿sí? Que es la que produce copias de genes o segmentos de ADN, como les decía en el caso de la insulina, segmentos de ADN, ¿sí? Luego viene la clonación reproductiva, que dice que son copias de animales enteros. Eso se utiliza mucho, por ejemplo, en las razas de animales. No, aunque ahorita, por ejemplo, en la ganadería se utiliza ahí sí mucho de la clonación, porque están seleccionando los mejores, por ejemplo, sementales, los van purificando, los van secuenciando y ya clonan ahora sí todo un animal completo, que es lo que pasó con la ovejita Dolly, que sí, es lo que vamos a ver mucho más adelante, ¿no? Y luego viene la última, que es la clonación ¿cómo es? Terapéutica. Y es a partir de células madre, que más adelante se descubre que también las células madres, y esa es por así decir, la cereza del pastel, porque la célula madre, stem cell o célula pluripotencial, que así también se le conoce, es capaz de ser en la médula ósea, se madera si bien madura, bueno, pero se encuentra de una manera indiferenciada, ¿sí? Y cuando sale al torrente sanguíneo o a otro tejido y se transforma en el tejido que se necesite. Por ejemplo, se ha logrado, por ejemplo, terapias con células madre, implantarlas en un órgano cardíaco que está falloso o necrosado y produce células, en vitro lo hicieron, sembraron células madre junto con células cardíacas y tú veías la cajita Petri y latían, o sea, y las células madre se transformaron en células cardíacas. Entonces la célula madre tiene por eso se llama pluripotencial, o sea, tiene todo el poder para poderse transformar en la célula que se requiere. Entonces, a ver, digo, ahorita que nos estás platicando todo esto, como que mi limitada imaginación en química biológica y todo lo que me estás comentando, como que nada más se transportó a la película de Jurassic Park y Jurassic World, incluso porque muchos de los conceptos, uno de los chavitos llega y ponle esto, y que son todo lo que dijiste, dije, ahí está en la computadora cuando le está diciendo. Mira, la ciencia ficción, si bien ha dado una pauta para investigación o seguir hasta ciertos progresos tecnológicos, científicos, también ha hecho así como que la gente se crea ciertas cosas que no son. Por ejemplo, hay una película que se llama Sexto Día, que sale Arnold Schwarzenegger, en el que se clonan a individuos, pero que nada más lo meten a una cámara, apretan un botón y en 2, 3, 7 días ya está el individuo en un tubo de así, no, todo con agua y ya salió el individuo maduro. O sea, eso es una falacia total y absoluta. O sea, si por sí en el laboratorio, cuando me tocó a mí cultivar células de humanos, de células blancas, linfocitos, tenía que mínimo una semana, 5 días en una cápsula de dióxido de carbono, supertanada a una temperatura, y si cultivaba eso, ya podrías decir que posiblemente podrías tener ADN. Pero, o sea, no era garantía. Entonces, la ciencia en sí no es tan sencilla como las pintan en las películas. Entonces, sí tenemos una idea muy limitada de lo que es la clonación, porque, o sea, yo al menos la clonación siempre lo manejé como que, van a hacer un clon de Roberto, y pues van a hacer otro Roberto. Imagínate mundo. ¿Por qué no? Espérate. Fíjate, eso es algo que el otro día estaba
estaba yo peleando con alguien y me decía, Como Mero cuando se clonó. varias sí, veces. ándale, pero eso estaba yo el otro día peleando porque me decían, es que tú para encontrar un asistente, se necesitas alguien como tú. Dije, sí, necesito Ay, un clon sí, mío. Soy igual. O sea, sí, yo no. necesito un clon mío para poder asignarle mis asuntos. Sí, sí, sí. Porque Yo pienso... solamente he tenido un asistente que de verdad, y nos debe de estar viendo, el Isra, que sí era mi clon, o sea, porque Isra era así como que todo Tania, y íbamos a la par, o sea, Isra sabía que volteaba yo, y él ya sabía qué quería yo. Entonces, lo adoro, pero a eso voy, ¿no? O sea, como que yo siempre tuve esa idea de la clonación como Sí, que claro. nada más yo. O bueno, cuando tocaste el tema de la oveja Dolly, partimos de la idea de que la clonación era la creación de un ser a partir de, pues, de un tubo de ensayo, prácticamente. Así es. Incluso le decían hijos de probeta, ¿no? Hijos de Algo pro- así, eso es lo- y eso te iba a hacer otra pregunta. Entonces entiendo que no, la clonación no necesita de un cuerpo vivo para nacer. O sea, ¿a qué voy? No, sí A ver, necesita por un ejemplo, hueso, por decir así. Con una inseminación artificial, pues vas en otro Va, cuerpo. madre, sí. Vas en otro cuerpo, ¿estás de Ujú, acuerdo? sí. Y tenemos el producto. Pero en el caso de lo que me estás platicando de la clonación, sí, ok, sí partes de un ser vivo, pero lo puedes hacer en un tubo de ensayo, o sea... Ah, pero ok, va inserto, ¿no? ahí voy. De hecho, eso es lo que iba a decir. Mira, ahorita, por ejemplo, perdón. Pero va inserto, ¿no? A un huésped. Como Así es. De hecho, eso mira, es la palabra, un huésped. ahí voy, mira, o sea, ¿sí se se llama- necesita un huésped? Sí, ahí voy. La clonación artificial y la técnica de transferencia nuclear, que es lo más famoso que se da, ahorita les voy a explicar de qué se trata esto. La clonación artificial de transferencia nuclear. Mira, bueno, mira, ¿qué pasa? Vamos a hablar de, por ejemplo, dices tú, yo aquí tengo a ella que, por ejemplo, hay muchas personas que no pueden tener hijos, ¿no? Ajá. Estamos de acuerdo. Porque ya sea que uno de los dos tenga alguna, no sé, alguna Algún situación, problema. un problema médico. Entonces, ¿qué pasa? Entonces dice, bueno, yo busco a mi óvulo porque quiero que sea sangre en sangre, huesos de mis huesos, y extraigo un óvulo de una dama, una mujer, en este caso el material genético, que por ejemplo, si mi esposa está bien, pues bueno, saco el óvulo de mi esposa, es una célula haploide. ¿Estamos de acuerdo? Haploide. Le extraigo, si yo tengo una célula haploide, le puedo extraer ese ADN. Por ejemplo, estamos hablando de una cosa diferente. Si yo, por ejemplo, tengo una mujer que va a ser por ejemplo, un vientre subrogado, entonces yo el óvulo de mi mujer o de mi esposa le voy a extraer su óvulo y el espermatozoide in vitro los fecundo y luego los implanto. Eso no es una clonación. Eso no es una no es clonación. una clonación, no. ¿Qué es la reproducción asistida? Exacto. Pero es una manipulación genética. Así. Sí. Sí, no. no. Ajá. Fisiológica podría ser. Ah, Ok, es una Tiene manipulación. una técnica Una médica técnica- de inseminación artificial. Y que además le llaman. permitida, legalmente Sí, permitida. claro, porque Sale, no va. tiene nada que ver con... Entonces, quitamos también la palabra manipulación genética. Así es. Así es, ahí Entonces, no manipulan nada, de hecho. La transferencia nuclear es, imagínate, insertar una aguja hueca de una 10 milésima de pulgada en la cual se retira el núcleo haploide, es decir, acuérdate que hablamos de un núcleo, de una célula, de un óvulo que tiene 23 pares de cromosomas. Le extraigo lo dejo hueco, por decir así, ¿no? Entonces, de un óvulo en este caso, causando, por ejemplo, en este caso, y bueno, ahora, si yo quiero ahora una célula somática que tiene 46 cromosomas, por ejemplo, de la piel, del ojo, de lo que tú quieras, por decirlo así, le extraigo esos 46 de esa célula y se los implanto a esta mujer. Y luego esto lo implanto en un vientre. Esa es la clonación y la técnica de transferencia nuclear. ¿Cómo sabes que son 46? Porque es una célula somática. O sea, para empezar, mira, yo siempre he tenido problemas con esto de las pulgadas, centímetros y demás. Por eso soy abogado, ¿eh? Sí. Entonces, ahorita que dijiste 10 milésima parte de una pulgada, dije, si de por sí tengo problema con una pulgada, pues ahora la 10 milésima parte, así como que. Chiquita, súper chiquita. Infinitamente Súper delgada. Así es. Infinitamente delgada. Exactamente. Ok. Que eso es lo que se ve luego en las fotografías, que se ve el óvulo o una célula que sea, lo pican, le rompen la pared celular en muy chiquito y luego le extraen el material genético y lo sacan y dejan hueca la célula. Ok. ¿Sale? Entonces yo agarro otros, ya sea de otros dos lados, puedo agarrar 23 y ponerlos aquí, ¿sí?
desde el papá y de la mamá, del óvulo de la mamá saco sus 23, el espermatozoide los 23, los junto y los meto aquí, y ese sería un tipo de clonación. Okay. Yo también tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta de mi área, ¿no? De criminología. ¿Te acuerdas del gen guerrero? Que te platiqué de él. En este caso de la clonación, ¿también se clonaría el gen guerrero? Que es una falla genética en el ADN y en un cromosoma, ¿no? Aparte. Haz de cuenta que es una falla en un cromosoma en la cual tú tienes una tendencia a la criminalidad por pura genética. O sea, tú tienes pensamientos criminales, tienes intenciones de matar personas y luego dices, pero es que no sé de dónde sale eso, si yo tengo una buena familia, si tengo una buena educación y todo, pero no sé de dónde salen todos esos instintos para matar. Y ese es el gen guerrero, o el gen del mal le llaman también. No, pues yo creo que entonces yo traigo el gen pornográfico porque... no, el gen de la gordura en el reposo. Ahorita soy gorda en reposo porque ya estoy bajando de peso. No, si a eso vamos. Pero mira, lo bueno es... Sí, bueno, sí. Bueno. Yo traigo el gen pornográfico cuando lo descubra. Aquí estoy, por si quieren descubrirlo, aquí está. A ver, si yo quisiera saber eso. Pero mira, no es que se clona. A ver, aquí hay que separar el término. No podemos hablar de clonación, de que se clona solo por sí solo. Se hereda, que es diferente. Se hereda. Okay, se hereda. Sí. Pero va dentro de las cromosomas, ¿no? Sí, obviamente. Incluso, mira, de hecho, más adelantito, si lo permitimos, hablar de unas ciertas películas que tienen planteamientos éticos y morales muy, muy buenos. O sea, como por ejemplo el hecho de que incluso hay teorías científicas que dicen que así como se puede heredar, por ejemplo, en este caso, hábitos destructivos, de drogadicción, lo que tú quieras, que hay una predisposición genética, también se podría, incluso hay películas en que hablan de que los clones de personas logran tener flashback de infancias que no vivieron, sino que son del clon original. Entonces hay una teoría por ahí media que dice que incluso los recuerdos, entonces se pueden... O sea, imagínate. No, que no hagan un gen de Roberto. No, ¿sabes qué es lo más chistoso? Porque a nivel experimental sí se conoce de la memoria biológica. Qué pachón. Perdón, no sé, perdón. Ya la otra nos habló Siri, ahorita. Sí, ahorita alguien entró una llamada, no sé quién era, pero bueno, perdón. Entonces, bueno, sí. Pero hace ratito, a ver, dos cosas. Cuando hicieron la clonación de Dolly, de la oveja Dolly, ¿la hicieron en un huésped? Sí, o sea, haz de cuenta que le sacaron, agarraron, ahí es donde viene el secreto de la oveja Dolly o la cuestión. Agarraron una célula somática, es decir, una célula de la piel, del corazón, bueno, la que tú quieras, menos de sexuales. Agarraron una célula somática, le quitaron el ADN a esa célula somática y agarraron un óvulo y se lo pusieron. Ok. Y luego se lo pusieron a una ovejita. Entonces sí. Nació la oveja Dolly. Clonada. No, pero de un parto, así, de un natural, pero ya estaba clonada por eso. Por eso te lo preguntaba, sí, porque, hay un huésped, entonces si hay un huésped, pero sí. Además hace rato comentaste que este procedimiento se da mucho ahora en los animales, sobre todo en los vacunos, para mejorar la especie. A ver, entonces, si estamos hablando de mejorar la especie, ¿significa que hay alguna especie de filtro o adición a toda esta molécula? Sí, mira, haz de cuenta que desde que se hicieron el genoma humano, descubrieron que, por ejemplo, el cromosoma P del brazo pequeño del cromosoma 5, en el tal lado codifica los ojos azules, ¿no? Que es, aunque sabemos que es una mutación genética o que no es, no es normal que los ojos azules se den, es por así decir, una falla genética, los ojos azules, los ojos de colores. Sí. Entonces, tú ya sabes qué secuenciación es y dónde se encuentra. Así pasó con los perros o los animales. Secuenciaron los animales, descubrieron, y ellos hacen un catálogo, tienen un catálogo ya bien establecido, y casi así como lo pintan. Hay una película que se llama Gattaca, Experimento Genético, sale Uma Thurman y otro, no me acuerdo otro actor cuál es, pero hablan precisamente de que en un futuro no muy lejano los padres podrán diseñar a los hijos conforme, lo quieres de ojos de color, castaño, lo quiero así, que mida tanto, o sea, casi niños a la carta, ¿no? Es una teoría muy interesante que sí se está llevando a cabo, pero en animales, o sea, ¿sí? Uh-huh. E incluso hay... por ahí se habla de Dolly Parton, esa estrella del suroeste, tuvo que pagar no sé cuántos millones de pesos millones de dólares, perdón, a una empresa china
que le clonó a su mascota. Entonces, Sí, entonces, desde ahí, por eso es que se habla precisamente de que la clonación está más aplicada en este tipo así a los animales, ¿no? Entonces, ¿y esto no trae nuevos errores? mira, aquí es donde viene lo chistoso. Se supone que se va quitando los materiales genéticos que no son buenos, o sea, van mejorando. Okay, De aquí es donde nacen las otras teorías que por eso te decía del oscuro de la ciencia, ¿no? Para un militar tener un ser puro, que no tenga dolor, que no tenga sensaciones, que no tenga, es el super soldado, ¿no? Sí, Y entonces claro. el objetivo militar de ellos lo que quieren es formar un ejército de personas así, ¿no? Modificadas. Ese es el detalle, ¿no? Donde la ética de la clonación, ¿no? Pero básicamente, ¿y qué pasó con la abeja Dolly? Regresando a la abeja Dolly, nace la ovejita Dolly nueva, la hijita, la clona, el clon, y se dan cuenta que empieza a desarrollar artritis y tipos de cánceres, que curiosamente lo tenía la Dolly adulta, la original. Entonces quiere decir que le heredó las malformaciones o enfermedades que tenía porque era una célula somática adulta. ¿Sí? Entonces, si ya esta persona que clona tiene cáncer, a la persona que salga también le va a salir. Entonces es lo mismo que te digo, si esta persona trae el gen guerrero, entonces también sí, se hereda, estamos hablando de una herencia. se lo herencia, se lo hereda. Entonces, Imagínate. eso es lo que pasó, que Entonces la oveja... tendríamos psicópatas. No, pero ¿y entonces dónde quedó nuevamente la pureza perdón que me refiera como tal, de la clonación? Porque si se supone que al final del día, y creo que es una de las finalidades de la clonación, como bien lo dijiste, es buscar, por ejemplo, al militar perfecto, pues significa depurar todo lo malo para dejar todo lo bueno. Bueno, que la oveja Dolly fue en el 96. Sí, pero de todas maneras Ahora, estás hablando de un proceso ya como tal, o sea... Pero hay una cosa aquí, y vámonos despacito, o sea, para llegar a eso, faltan varios años de investigación, aunque tengamos ahorita todo este rollo. ¿Por qué? Porque mira, también se descubrió, Roberto, que si tú, en el genoma humano, que si tú le jalas aquí, descompones acá. Sí, claro, obvio. Entonces, aquí es donde... Y ahí es una causa-efecto natural, o sea, totalmente no es natural. exacto. Sí, o sea, si depuras acá, bueno, pues a lo mejor le lastimaste acá, ¿no? O sea, eso le queda aquí, claro. le jalas acá y no te queda, no te cuadra, y dices, bueno, No, ¿qué? pues cuádralo. Sí. Pues ni que fuera contabilidad, Como un ¿no? efecto mariposa. Así, quiero aclarar una cosa, a diferencia de la clonación artificial, la clonación natural, cuando detecta, por eso, y es un dato muy curioso que me dijo mi maestra Rosa María Valencia, que si me está viendo, maestra, Ay, no, la química, un abrazote y un saludo. ella es mi maestra en la facultad, y ella hablábamos mucho de cosas así, ¿no? De que, vaya, se me fue el avión, a decir. ¿Ya ves cómo no nada más a mí me sucede? ¿Ya vieron? Bueno, pero, ¿de qué estábamos hablando? Vaya, ahí el problema. No, Imagínate que de repente llegue mi clon al juzgado. ¿A qué vine? ¿A Sí, qué no. viene? Ahorita le hablo al jefe, bueno. si lo corro. Si hacen un clon así mío, Si lo sería como corro. una Dory. No, pero así, sí, pues decía, para llegar a eso todavía, obviamente, estamos todavía bastante en pañales. La clonación como en sí, como te vuelvo a repetir, en la ciencia ficción, en las películas te la manejan de una manera, la realidad es otra. E incluso yo se la estoy platicando de una manera muy, a lo mejor alguien médico, genetista, diga, no, este es un simio hablando, ¿no? No, de hecho, pero vaya, mira, de hecho la mayor parte de nuestro público que nos está viendo ponen carita de, ¿es en What serio? the fuck? Wow, sí, así como que, imagínense, si ustedes están ahí- así, pues ahí uno me- que está aquí al lado medio anotando, pues Hay está una que me peor. están preguntando que si hay alguna manera de identificar o suprimir el gen guerrero. Suprimirlo no, identificarlo sí, con pruebas de ADN. Con eso se identifica el gen guerrero o gen del mal, que es como se llama. Suprimirlo no. Tienen que estar medicados porque no se suprime. de hecho, esa es la tendencia. La tendencia A repetir. es suprimir la expresión genética, ahora sí, valga la redundancia, de los genes que son dañinos a un ser Así humano, es. ¿no? Ujú. Entonces, ese es el detalle, ¿no? Por ahí va el camino. Entonces, en este tipo de clonación, el primero que dijimos que era el del ADN, que Ujú. tiene prácticas médicas farmacéuticas, aplicaciones médicas farmacéuticas,
Y bueno, la otra para lo que son, vuelvo a lo mismo, para cuestiones de reproducción animal, mezclas y razas de, no muy lejos, los animales, por ejemplo los bugs son un producto de una mezcla de razas, Sí, de estilo mendeliano, puso con esto y cae un animalito. ¿Qué salió? Un animalito que tiene problemas cardíacos, que tiene patas cortas, que sufre de esto. Entonces ahí es donde viene la acumulación de las modificaciones que se están llevando de manera natural. Ahí sí no estamos hablando de clonación, sino de manera natural. Okay. Pero cuando mezclamos ya y que le metemos de más, es donde comienza la situación, ¿no? Que precisamente es lo que pasa en Jurassic World. O sea, de repente agarra y dice, pues agarramos el cromosoma de la rana y que de la víbora y que esto y que el otro, y creamos este monstruito, ¿no? La falacia más grande de todo el mundo. A mí me gustó Jurassic World, dije, wow, ¿no? Pero realmente cuando dices la historia de lo que te plantean, dices, bueno, la mentira, ¿no? Total, o sea, tú lo ves y de manera científica y dices, bueno, pues imagínate, no, las ranas de fulana de tal, que eran, ya ves que luego incluso se multiplicaban porque las ranas, cuando hay una población mayoritariamente que son mujeres, algunas ranas migran a ser machos y se reproducen. Qué bueno que tocas ese tema, porque desde hace rato lo que dijiste de la clonación natural, y como nos vistes cuando llegaste, que estábamos en friega terminando de leer y acomodar nuestro material, leí que la clonación natural sí se da en algunos, en algunas bacterias, organismos unicelulares que son asexuales, que básicamente se reproduce un clon de esa bacteria. Sí, vuelvo a lo mismo, Cualquier reproducción de uno que le da a otro, eso es un clon. Okay. Y la reproducción celular, y ahí voy, en la naturaleza hay diferentes tipos de reproducción, está la mitosis, la meiosis, en las plantas, por ejemplo, hay bacterias que se dividen, como se llama, fisión binaria, es que se parten a la visión, también otra que se llama bipartición binaria, que se parten a dos, o sea, son clones, porque al final de cuentas, si una célula hija tiene la misma característica que otra, a eso se le llama clon. Ok, sale. Y a eso es a lo que iba, porque vi ahí un reportaje que también me llamó la atención, los gemelos. Ok. Decía, o sea, tú hace rato dijiste, necesitamos 46 cromosomas. Ahí va, sale. Pero en el caso de los gemelos, de que cuando se parte un óvulo ya fecundado, gracias, se parte en dos, ¿se dividen los 46 o cada quien lleva sus 46? Ah, ahí te voy. A ver, ¿cómo estuvo esa matemática? Ahí te voy. Fíjate. Papá, mamá, 23. Sí, venga. Fecundación, 46. Venga. Y a raíz de ahí, todas las células que salen son células somáticas. Es decir, son de 46. Y se empieza a producir el sistema nervioso, y se empieza a producir la piel. O sea, cada bebé tiene sus 46. No, cada célula. Ya. Cada célula de todo tu cuerpo, de todo, son de 46. Solamente los espermatozoides son de 23. Tu ojo, si tú te sacas una célula de tu ojo y le sacas el núcleo, son 46 cromosomas. ¿Y el esperma por son nada más de 23? No. O sea, no es ni tan solo. Ahora entienden, señores, por qué no podemos textear y hablar al mismo tiempo. Oye, pues ni tan solo porque ya nos viendo sus gracias. Ese es otro tema. Pero a ver, perdón. No, pero ni tan tonto, porque te voy a decir una cosa. O sea, Claro, podemos verlo sí, quizás ¿no? así, ¿no? Y es respetable. Pero hay que ver una cosa. Es la maravillosa de la naturaleza. Como para los efectos de reproducción, el mismo ser humano está diseñado para poder tener yo lo llamo milagro, aunque mucha gente no lo quiera llamar, pero el milagro en la vida de la fecundación es precisamente todo un pensante, o sea, estaba pensado, o sea, mientras tú más ves la naturaleza y todo este rollo, ves que existe una complejidad en la organización de todo esto, ¿no? Entonces, aquí es donde entra lo chistoso, cómo fuimos diseñados para que estas células germinales se unieran y formaran otro individuo de 46 cromosomas. O sea, entonces sí se dividió con sus 46 respectivos. Sí, cada célula, cada clona natural que nace de esa célula que se fecundó son una célula somática de 46 cromosomas. Y ahí están los gemelos. Ahí está. Por eso es tan difícil. Sí, no, y los gemelos son condiciones médicas, por ejemplo, que hay dos placentas, o sea, son diferentes cuestiones, ¿no? Pero en sí, así es la cuestión. Luego también, por ejemplo, en los casos de reproducción asistida, te meten medicamentos
pero para regular esta ovulación, para evitar luego los gemelos, las personas que nada más dicen que le van a pagar uno al doctor, ¿verdad, doctor Rosales? Nada más uno. Pero sí, luego te meten medicamento para controlar este tipo de ovulación, porque a veces hay mujeres que tienen ovulaciones múltiples, o sea, que ovulan demasiado y eso es lo que provoca luego los embarazos gemelares, trillizos y todo eso. Dios nos libre de eso, la verdad. Ahora, a ver, vamos poniendo los puntos sobre las sillas. ¿La clonación es buena o es mala? ¿Y a qué voy? Al final el tema principal, como lo dijimos, era clonación y bioética. La bioética, para los que no saben, es una rama que a últimas fechas ha salido en relación precisamente a la salud, al cuerpo humano, al ser humano como tal, y precisamente perdón que vuelvo a usar la expresión, de manipulación genética, aunque ya no sé si comentaste, es que no químico, pero precisamente para evitar malos o fines ilícitos con esto de la clonación. Entonces a eso se dedica la bioética. Pero en términos de la bioética, ¿la clonación es buena o es mala? Bueno, mira, aquí ahora sí depende cómo lo veas. Retomando un poquito, si nosotros vemos lo que es la ética, la podemos definir, o bueno, hay muchas definiciones, pero es un conjunto de leyes y normas de una sociedad, de una cultura o de un grupo de personas en la cual, por lo tanto, entonces, la ética es subjetiva. ¿Sale? Totalmente subjetiva. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente subjetiva. Entonces, para algunas personas puedo yo decir, y es lo que vamos a decir, ¿para qué la clonación? Pues bueno, yo tengo como en la película, sí, ahorita está con películas, pero tienen buenas. Sí, Pero, por ejemplo, vamos a hablar de una película que les comentaba que se llamaba La decisión más difícil. Claro. ¿No? Que aquí era una niña, sí, un matrimonio en la cual tiene una niña, en la cual el doctor le detecta, le hacen su tamiz metabólico, bueno, lo que tú quieras, le hace todo, pero detectan que hay una predisposición a desarrollar una leucemia o un cáncer de sangre, que le llaman, ¿no? Así. Entonces los papás preocupados dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y el mismo médico, y eso es donde hasta él mismo dice, y como me acuerdo que hasta lo anoté, no es científicamente correcto, pero se podría usted tener un segundo hijo del cual podemos hacer el escaneo preimplantación del ADN para poderlo poner afín ahora sí que que sea compatible con su hija mayor. Y en efecto, la pareja se embaraza, nace la niña, su segunda hija, y resulta que de eso se trata, que la niña le empiezan a sacar desde muy chiquita la sangre, médula ósea, granulocitos, glóbulos blancos, vaya, todo lo que necesita la hermana. ¿Qué pasa en la niña? La niña mete una que se llama emancipación médica, que le llaman. Así es. Y ella quiere ya no donarle sus órganos, pero ella fue diseñada para eso, y es lo que ella dice, ¿no? Y entonces ahí nace la película, sale Cameron Díaz, ¿no? Que ella es la mamá que quiere casi obligar a la niña que a fuerza le dé su sangre o su médula ósea para la otra niña. Pero además la niña argumenta que está cansada de que le estén picando y que además no goza su niñez. Incluso la entrevista que tiene con la jueza en esa película es hermosa, esa entrevista, de la forma en cómo lo llevan para empezar la juez, y en segundo cómo terminan concluyendo si efectivamente lo que acabas de decir, Químico, si éticamente, o mejor dicho, si moralmente es correcto o no continuar con esa cuestión. Sí, porque a ella no le habían preguntado sobre el dolor que exacto, tenía. Entonces ahí es donde entra la pregunta de bioética. Una persona que llegue a ser clonada tendrá los mismos derechos humanos que una persona normal. Por supuesto que sí. Pero ahí viene otro problema ético. ¿Esta persona tiene alma? Entonces, yo sabía que no tenía que venir a Rosales. Hasta que alguien me puso en mi lugar, ¿no? Fíjate lo que no has podido hacer en tantos meses. Así es. Trajiste a alguien para que... el químico. Fue mi venganza. Entonces ahí te voy. Definamos el alma. no, Te bueno, voy a decir por qué. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que los abogados no tenemos alma, ¿eh? No, yo la vendí desde que entré a la carrera de Derecho. Los abogados no tenemos alma. ¿Y cómo podemos...? Es más, hay un capítulo hermoso de Los Simpson donde Bart Simpson que vende su alma. Vende su alma. Y llega donde se abren las puertas y como no tiene alma, no se abre y se pega. Es hermoso. Incluso que no tiene exacto, vago, exacto, sí. ¿Qué es el alma? Mira, el alma, vamos a ¿cómo se llama? A delimitar. Te voy a decir por qué. En la entrada hay, en toda la historia humana hay tratados filosóficos de todo esto y todos
tiene sus conclusiones, ¿no? Para la mejor conclusión es de nuestro teleauditorio. Ay, sí, No, sí, y la verdad es que sí, porque lo que acabas de decir es correcto, o sea, te puse en un aprieto en definirme el alma, porque teológica, científica, Así humanística, es. incluso de manera moral, tienen totalmente Y definiciones. no nos vamos a poner de acuerdo Jamás. porque para cada Jamás. quien el alma, ahora sí, uno es espíritu, otro es esto, es el otro. Por definición, ánima, el latín anima, es lo que le da vida a un cuerpo orgánico. Así es. Así es. Así es. Entonces, ya si nos vamos por ahí, te digo, teológicamente hablando, Santo Tomás de Aquino, San Agustín, hablan del alma, bla, 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 etc, etc, ¿no? Pero en fin. Entonces, saliendo esto, ahora te regreso a la pregunta. ¿Para qué quieres la clonación? Me podrás decir, bueno, pues para producir ciertas moléculas como la insulina, ¿no? Para corregir ciertos defectos congénitos cardíacos, para mejorar, por ejemplo, no sé, la raza, por decirlo así, ¿no? O sea, Pero al final los avances científicos iban a llegar a eso. sí. Y aquí es donde vienen las cuestiones. Ahí la última que hablamos acerca de la terapia, perdón, ¿cómo se llama? La clonación terapéutica. Que aquí es donde viene la parte, por así donde se tiene una aplicación bondadosa, que es producir órganos. Sí, claro. Producir órganos de manera in vitro, que tengan las características del huésped para que cuando sea trasplantado no sufra. O sea, esa es la terapia génica. No sufra nadie, ¿no? Y imagínate eso, ¿cómo no nos...? O sea, ¿de qué gran utilidad sería? Porque la gente no estaría esperando por un riñón, no estaría esperando por un pulmón, no estaría esperando por algún órgano que necesita que sea incluso compatible con ellos. Porque ¿cuántos hemos visto incluso el delito de, ¿cómo se llama? El tráfico de órganos. Tráfico de órganos precisamente es pues, bajo esta situación, ¿no? Pero Roberto, y ahí viene otro punto medular. No digo nada. Ahora sí. Es que todo y está bien. O sea, No, porque eso manager, está- tráigame otra ronda, por favor. Tráigame ¿eh? otra chela, Otra que ronda, son por para favor. Pero ahora mi pregunta es, y bueno, ok, de acuerdo, tú eres una persona que dices, ok, me duele el riñón, supongamos, te creo que, bueno, ok, una niña que nace con una deficiencia del páncreas, se le diseña su páncreas y se lo dé, ok, perfecto. Pero es una persona que eres adulto todo, y te la pasas, y te friegas el hígado, te lo tienes cirrótico, y tengo el varo, y me hago mi riñón, mi hígado, y pum, ahí estoy. No, se lo Y luego el puedo corazón, aquí donde entra, ahí donde viene la ética y la moral, así como que junto, pegado, ¿no? Porque si tú una persona lo empieza a agarrar como para ponerse partes, vamos a ser como las películas otra vez. ¿Qué va a quedar de él? Va a ser ya una... No sí. vayamos muy lejos. Michael Jackson. Bueno, No vayamos muy lejos. ok. Pero bueno, él es un ligero, o sea, es un caso así muy leve. Pues yo hasta creo que ha de estar congelado Pero- esperando que lo revivan. La criogenia. No, de hecho, Walt Disney sí, ¿eh? Walt Sí, Disney, Walt Disney está congelado, está congelado. está congelado. Entonces, y empresas rusas venden ese servicio para congelarte y que te descongelen en un futuro y que ya la cura. Y ¿no? en Eso. Tailandia, aparte, ¿no? Ah. El que te comenté, ¿no? La serie que se llama criogenización, algo así, que una persona, un científico, congeló a su hija, pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, está muy interesante Sí. también. Entonces, si tú, ahí voy, y aquí es donde viene la parte. Si utilizamos la clonación médicamente para aumentar la vida, esa es la fuente de la eterna juventud, porque va a haber gente que se va a estar cambiando esto y el otro y aquí, modificándose y acá, y te das cuenta, va, porque su objetivo es prolongar la vida. Claro. Por eso la película de La Decisión Más Difícil, a mí se me hace, y perdón con todo respeto, y digo, a lo mejor a la persona le pareció muy romántica, pero a mí se me hizo muy mezquino Sí. que la mamá no dejara morirse a la hija. Sí, sí. O sea, tiene su derecho a morir. Pero en la película de Jurassic Park 2, tú recordarás que clonan a la nieta. Ah, sí. 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 Sí, sí, sí. Precisamente, o sea, es el mismo concepto que me estás aplicando. Ok, me regreso tantito. Para cuestiones médicas, yo te contestaría, si la gente tiene el dinero para eso, pues es problema de ellos, honestamente. Pero para la gente que no tiene acceso a ese tipo de recursos, entonces la ciencia sí debería de estar aportando esta tecnología de la clonación de órganos precisamente para ellos. Ojo, no para como la gente rica,
para aumentarse de más, o cambiarse de más, o renovarse de más. Ya te entendí. Sino la gente pobre para seguir viviendo. Bueno, gente pobre me refiero, la gente de escasos recursos. gente de escasos recursos para seguir viviendo. Te digo una cosa, es muy bonito. Y te lo digo, ese pensamiento sería lo ideal, lo que debe hacer. Pero vamos a ser sinceros. No, pues, o sea, eso vamos a aplicar. Ya me estás aplicando la teoría de Platón, el deber ser y el ser. Claro. Ok. Y ahí está. Ahora, y te voy a decir una cosa, desgraciadamente, esto, y lo tocaste así ligeramente, y no lo quiero volver tampoco tema político, pero se vuelve un tema de Sí. élite. Sí, ahora y donde estamos. a ver, y hay una película que también me gusta, que se llama Elysium. Elysium, sí la vi. En Elysium, acuérdate que ya los ricos ya no están aquí, ya Sí, están en exacto. una órbita y Sí. donde los pobres están muriendo. Mi pregunta, y ahí es donde viene Roberto, la ética y la moral y todo este rollo. Si ahorita, con todo esto, y sin dejar de hablar de la clonación, teniendo los recursos mundiales, ¿por qué no se ha acabado con la pobreza? Con esto? O sea, Bueno. ¿tú crees que teniendo lo de la clonación van a querer que los pobres tengan? No, O sea, ay, perdóname, Para no nada. quiero ir que digan que ay, contra el elite. De hecho, nada. O sea, de hecho lo que acabas de decir es prácticamente una de las teorías del COVID. Así Así En de efecto, sencillo. en O efecto. sea, el mundo necesitaba un descanso y el mundo necesitaba ¿y cómo necesitaban ese descanso? Con menos población. ¿Y a quién nos echamos? Perdón que lo diga de esa forma, pero es la realidad. ¿A quién nos echamos? Pues a la gente más que no Más estaba vulnerable. produciendo, la más Así es. vulnerable, y va para afuera, ¿no? Claro. Le quitamos peso al mundo, Claro. seguimos. O sea, me queda claro que la conspiración económica Es la selección es la- natural. es la selección natural. Bueno, no natural, Bueno, obligada. obligada. Es Sí. naturalmente obligada. Natural, pero te repito, vamos enfocándonos incluso en el deber ser de la clonación, vamos tomándolo como que debiera ser algo en pro de las personas Más vulnerable. más Sí, vulnerables. exactamente. Vamos a dejarlo así. Sí. Sí, claro. Y ahora, y también yo creo que cada caso debería ser particularmente tratado para eso. Exacto. Y aquí es donde viene, ahora sí, la participación legal. O sea, cada caso, como no es algo permitido así, pero sí creo que viendo un buen planteamiento, una buena base legal, una buena base médica y un buen fin para eso, yo creo que sería una solución perfecta. De hecho, aquí en México, la legislación que hay en nuestro país no está prohibida la clonación. O sea, la Ley General de Salud habla muy vagamente sobre la parte del genoma humano. De ahí el Código Penal no lo tiene, el Código Penal Federal no lo tiene. El único que lo tiene es el Código Penal del Distrito Federal, que sí habla estrictamente de la tipificación de la clonación como un delito. Pero pues ni fuera de la Ciudad de México, en cualquier otro Me voy lado a lo puedes Oaxaca, hacer. ¿no? Sí, claro. Exacto. Ujú. Y a eso es a lo que iba. ¿Cómo es posible que México, a pesar de que existen, conté 20 tratados internacionales y convenciones y demás cuestiones que regulan la clonación a nivel mundial, cómo es posible que no tengamos una legislación acorde a ello? Porque incluso existe dentro de la Secretaría de la Salud la comisión esta de bioética Sí. y clonación, o sea, y así se llama, bioética y clonación. Dije, a ver, ¿tenemos una comisión que no sirve para nada? Sí. Es así como el Departamento de Asuntos que no tiene O sea, incumbencia. que iba, es como cuando llego a mi escritorio y papeles sin archivo, ahí va. Ujú. Así se me figuró esa comisión. Porque en nuestro país, si algo tienes un problema de científicos, en el sentido de producir en favor del pro de la vida. Y precisamente es donde entra el bioderecho. Claro. Dignificar a la persona. Ujú. Sí, pero pues estamos de acuerdo que también en México estamos en pañales, no en pañales, creo que estamos, así como somos un embrión en materia legislativa, o sea, aquí desgraciadamente es la ley del más fuerte, es la ley del más poderoso y la ley del que más tiene. Desgraciadamente los abogados luchamos contra un monstruo. Derechos humanos es como que un monstruo A ver, también. hoy en día, por ejemplo, yo te pregunto, Químico, y ya casi para cerrar, estamos en minuto 57. Qué bárbaro. Y ahora sí como no he estado ni siquiera al pendiente de, Ajá, he estado pendiente de ahora sí comentarios y estaba el demás. licenciado acá. Sí, no, hoy sí me pusiste a parir chayotes. Sí. A ver, te pregunto, ¿hay alguna empresa aquí en México? Porque debe ser el sector, estoy casi privado, estoy casi seguro que así es. ¿Hay alguna empresa que se dedique a hacer ejercicios de clonación de órganos? Que bueno, que se conozca así, no.
en el sector salud, ¿hay algún departamento? No. Perdón mi inocencia, pero era necesario que lo Sí, preguntara. realmente. Digo, se quitan los fideicomisos, significa que no los ocupan, En ese ¿verdad? momento todos le cantamos, somos su inocencia. De 17 años. Sí, No, o sea, mira, voy a ser sincero, mira. Lo decía la Es que licenciada. eso es lo que no iba. hay, mira, si vamos a ver el gasto público, ahorita, el gasto público que viene para el siguiente año, No. o sea, recortan la investigación, No. ¿Tú crees que, mira, para empezar, sinceramente, mira, una cámara de dióxido de carbono, una incubadora, una centrífuga, todo esto es material caro, las ondas de ADN, las RNAsas, todo esto es una serie de dinero. Mira, si no, México no tiene la infraestructura para producir la vacuna del COVID, ahora, porque Sí, no, Argentina la va a hacer. no, y además ya comprometieron todo ¿cómo se llama? El rubro de salud para la adquisición de la vacuna. Ahí eso es a lo que iba. Permíteme. Entonces, ¿yo puedo interponer un amparo en contra del Estado para exigirle que exista un departamento en el cual se esté produciendo se esté clonando un determinado órgano para mi hijo? Pero ahí viene una cosa, y ahí voy. Y eso es donde vienen los tapujos y por qué dices, aunque en México no está prohibida la clonación, y lo hablamos también en el backstage, están los comités de bioética y los comités de investigador. El protocolo del científico que va a dar el tratamiento debería someter su protocolo de investigación a un comité de bioética. Y si lo aprueba, entonces adelante. Tú puedes ir a la controversia constitucional o a lo que... Fácil y sencillo. ¿Cuál es la base del derecho humano? La dignidad humana. Entonces, si tú no tienes salud, ¿cómo puedes accesar a una dignidad humana? Pero no nos pasaría lo mismo como, por ejemplo, lo que hablamos el viernes pasado de la niña, que le conceden la suspensión provisional para que le den el acceso a la totalmente, salud y todo. y jamás ha llegado la televisión y ya se la dieron, y a lo mejor ahora lo que necesita es la antena para poder enfocarla en el canal. Estoy de acuerdo, pero tenemos las herramientas jurídicas para hacerlo. Y te repito, si el país no lo está, si el país no está legislado, Sí, claro, por supuesto. Ustedes como químicos incluso, ¿no? No, y te voy a decir una cosa, diría, no, tenés el derecho de ser y presentarlo y órale, ahí Claro, va, o sea, sí, si la ganas bien y si no la ganas, pues ni modo, ¿no? Sí, Pero si la ganas bien y ya la hiciste, y genera precedentes. ¿quién me lo va a hacer? Ajá, sí. ¿Tú crees que el gobierno te va a decir, ok, lo voy a mandar a que no va a destinar ni para las vacunas, para las medicinas de cáncer? Quieren dar, ¿y tú crees que te van a dar para un riñón? O sea, Exactamente. o sea, Como diría Mafalda, detened el mundo, que aquí me bajo. Sí, exactamente. O sea, pero sí es cierto, o sea, puedes hacer el mejor amparo del mundo. Nos ampara todo, finalmente, nos ampara los derechos humanos. Tenemos todas las herramientas como abogados para generar algo así y decir y levantar la voz y decir, hey, Estado, aquí estoy, aquí está mi amparo, me lo concedieron y todo. Y el Estado te va a decir, me Chido. da un chingo de gusto. Chido. mucho gusto. Pero- Ya lo veo en la mañanera. Ya Lo veo siendo objeto de burla en la mañanera. Qué bueno que viniste y pues aquí nos O como quedamos. decían antes, que estábamos chavorrucos, ¿no? Mañana como a la chonche. Mañana Así como a la es, chonche. así es. Químico, en verdad el tema se Gracias por presta venir. se presta para todavía tener más. Lo vamos a volver a invitar. Vamos a Gracias. tener que hacer una segunda parte. Recuerden que este viernes tenemos una segunda parte de lo del 68. Ah, sí. Entonces prometemos una segunda parte de la Claro, clonación. claro que sí. Pero danos un cierre. Lo que tú gustes. Me gustaría, bueno, más que nada, yo soy mucho de películas. No, Ahí, igual, les compartimos les el recomiendo varias películas Sí. en la cual tocan el tema de la clonación. Por ejemplo, le decía Gattaca, Experimento Genético, que sale Uma Thurman y no me acuerdo el otro actor cómo Es sale. Ay, Salió en Grandes Esperanzas, el pero no me acuerdo cómo se Hawkins. llama. Sí, un flaco él. Ah, Es un flaco él. Bueno, esa es una, es también Ethan esta- Hawke. Ethan Eh, Hawke. Está la de la isla, donde sale mi novia, Scarlett Johansson, y sale el Obi-Wan Kenobi, ¿cómo se llama? Ay, espérame, déjame verlo. Bueno, Bueno, güey. ahí hablan precisamente de la isla, de crear humanos Así clonados para sacarles el riñón y órale así desecharlo. Y plantean precisamente lo que tú dices, el derecho a la vida, ¿no? O sea, Claro. y ahí sí se plantea el derecho a la vida, ¿no? A estos seres, ¿no? Si tienen alma, ¿no? Y se discute, entonces es una cosa. Hay otro que se llama Autómata, es de robots, pero que dan una enseñanza tremenda
y habla también de la vida, y que habla precisamente de todo, no quiero spoilerlos, pero de cómo un robot puede dar vida a otro robot, ¿no? O sea, ese es otro rollo. Y bueno, a mí solamente quisiera cerrar diciendo que la ética y la clonación, sí, estamos todavía en pañales, No, aunque a pesar totalmente. que todo este rollo, se necesitan más legislaciones, pero sobre todo creo que cada caso que se lleve a dar debe ser particularmente tratado, porque si bien, como te lo decía, si bien la ciencia da luz, también la ciencia da oscuridad, y lo vemos con la Segunda y la Primera Guerra Mundial, todos los experimentos que hicieron, genético, habido por haber, pero se tuvieron grandes avances médicos también, y eso es lo problema. A lo mejor éticamente no, algunos lugares o algunos países lo censuren, pero en otros lugares lo hagan, ¿no? Entonces, como comentábamos, que depende de cada quien, y cada quien tendrá su mejor opinión para esto. Totalmente de acuerdo. En fin, qué bárbaro. O sea, es un tema, insisto, que sí, un temazo, y me pusieron a pensar, y aquí la cínica me estaba gozando. Debieron haber visto la cara de maldad que tenía, porque de repente la volteo a ver y así como diciendo, ándale, ¿querías? A ver, hasta que por fin. Y eso que no hablamos del viento Hasta subrogado. que por fin. Y eso que no te dejé ir la de mi contrato, porque esa siempre me la saca, la del contrato. Pero bueno, Químico, en verdad, muchas gracias por aceptarnos. Además, tenemos una relación de amistad con el Químico. La mía es reciente con él, pero desde que entablamos una plática así como que, oye, esto, el otro, y nos gustó esa dinámica que tuvimos. Entonces, como persona, mis respetos. Gracias, en conocimientos, ni se diga, o sea, vienes y nos barres y trapeas no, y demás. Quiero o sea, aclarar una cosa, a lo mejor algún especialista realmente va a decir, mira, está hablando, yo les pido, la traté de explicar lo más que pude, discúlpenme a todos aquellos que dije alguna barbaridad, pero bueno, los nervios de la cámara y dos personas termina así, uno dominándolos. Mira, No, sí, ahora yo nosotros. que lo conozco de más años, de muchísimos más años, de verdad, yo siempre he tenido una gran admiración por el Químico, y sí, nos dio un temazo que se va a repetir. Que se tiene que repetir. En fin, Gracias. muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos. Ahí les pasamos las películas, sí. Ahí. Ahorita se las pasamos, la lista Sí, de películas. la lista de películas. Bueno, se encarga la licenciada Tania de contestar. Como son a las 12 de la noche, pero... Exacto, empieza y de repente yo despierto y 86 mensajes en Facebook. Ay, Tania, no tenía sueño, de veras. En fin, muchas gracias a todos. Tania, muy buenas tardes, Químico. Gracias. Muchas gracias Gracias nuevamente. por la invitación. Gracias. Gracias. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos el próximo viernes a las 5:30, segunda parte del movimiento del 68. Y vamos a tocar también un punto de la Ayotzinapa, Ujú. que es más o menos un símil en nuestra Así época es. moderna. Exactamente. Y, ¿cómo olvidar? La verdad histórica que manejaba el fiscal o procurador de aquella época, ¿no? Y esa es la verdad histórica. Así es, Pero es la bueno, verdad, como es les la digo verdad. yo. En fin, muchas gracias a todos, en verdad. Que tengan ustedes una muy buena tarde. Nos vemos el viernes. Esto es de justicia, cinismo y amor. Amor por lo que hacemos para contribuir a un mundo mejor. Y qué mejor con este tipo de temas. Gracias. Nuevamente, gracias. Buena tarde a Gracias a todos. todos. Hasta luego. ¿Cómo es? Hasta la próxima.